El tema que veremos es el tema de los números reales y sus propiedades. Bueno, estos números reales los podemos clasificar en diferentes tipos. Para empezar tenemos el caso de los números naturales. Los números naturales, vamos a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, tendríamos el 1, tendríamos el 2, el 3, tendríamos el 3, etcétera. Es decir, todas aquellas cosas que podemos contar, simplemente pensemos en lo que hacían nuestros antiguos, que simplemente identificaban algo que podían observar. Entonces, en esos casos tenemos nosotros los números naturales. Pueden ser 100, pueden ser 1500, etcétera. Es decir, todo aquello que nosotros podemos identificar en la naturaleza. Ahora, también tenemos los números enteros, es decir, enteros. Quiere decir que pueden estar incluidos los números naturales, pero entonces podríamos volver a tener el 1, el 2, podríamos tener el 3, pero también podríamos tener aquellos números negativos, por ejemplo -1, -2, cifras que son muy comunes de observar cuando nosotros tenemos casos como de temperaturas bajo cero, o por ejemplo cuando tenemos metros bajo el nivel del mar, o también por ejemplo cuando debemos monedas, ¿no? Por ejemplo, entonces si debemos monedas, pues no debemos la mitad de una moneda, debemos una moneda completa, por ejemplo. Entonces también tenemos a los números racionales, que representamos con la letra Q. Estos números racionales, su nombre lo dice, una ración. Quiere decir que entonces lo que nosotros podemos encontrar en este caso son fracciones, porque es una parte, es una fracción. Luego, por ejemplo, podríamos tener otra que fuera, por ejemplo, 2/3, pero también podríamos tener aquellas en las que nosotros pudiéramos representar, por ejemplo, en este caso, como el 1/2, lo podemos representar de otra forma, y esa otra forma podría ser en forma decimal, por ejemplo 0.5, o en este caso, por ejemplo, el 2/3 estaría siendo representado por un decimal infinito, ¿no? Generalmente utilizamos esta línea para representar que este número se repite de manera infinita, se llama decimal infinito. Ahora, podríamos entonces tener otro tipo de decimales, simplemente con números diferentes, por ejemplo 317, cualquier otro número que tengamos en forma decimal es un número racional. Ahora, tenemos también otro tipo de números, que son los números irracionales, que representamos con una letra I mayúscula. Entre estos números irracionales nosotros tenemos a raíz de 3, tenemos a raíz de 5, tenemos a raíz cúbica de 2, o tenemos también al número pi, etcétera. Estos números irracionales, ojo, no es que sean raíces, porque si nosotros estamos viendo lo que nosotros tenemos aquí al principio, podríamos pensar que es así. Sin embargo, a este tipo de números se les llama decimales infinitos no periódicos. Es decir, no sé si ustedes se hayan escuchado alguna vez, el número pi tiene una serie infinita
de decimales, se han publicado una cantidad infinita de estos números. Entonces es por esa razón que se clasifican como este tipo de números. Ahora, ¿cuáles son estas propiedades de los números reales? Entonces, algunas de sus propiedades son las que vamos a ver a continuación, que es, por ejemplo, la propiedad conmutativa. Es decir, voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a más b, que es igual a b más a, lo único que está ocurriendo es que está cambiando de posición, se conmuta, es decir, cambia de orden. Entonces, pero a final de cuentas el resultado es el mismo. Entonces, otro caso en el que podríamos encontrar esta propiedad conmutativa es cuando tenemos la multiplicación. Es decir, si nosotros decimos que tenemos a por b, sería lo mismo que tuviéramos b por a. Poniéndolo como ejemplo, incluso otros números diferentes al caso anterior, podríamos tener 3 por 5, que sería igual a 5 por 3. Este es un caso de propiedad conmutativa. Este tipo de propiedad aplica tanto a la suma como a la multiplicación. Tenemos otro tipo de propiedades, como son las asociativas, y también aplica en este caso para el caso de la suma. Si nosotros tenemos, por ejemplo, a más b y se lo sumamos a c, es exactamente lo mismo que asociemos estos términos que estamos incluyendo en este caso de una forma distinta. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que en este caso primero está sumándose a y b, y en este caso se está sumando primero b y c, y una vez que se tienen esos resultados se adicionan a el tercer término, pero a final de cuentas es lo mismo. Es decir, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí 2 más 7 y lo sumamos a 4, es lo mismo que yo tuviera 2 más y luego le sumo 7 más 4. Es decir, ¿cuál es la operación que tendría que hacerse primero aquí? 2 más 7, que es 9, más 3, perdón, más 4 sería 13. Y aquí 7 más 4, 11. Primero esta suma por jerarquía de operaciones y luego le sumamos el 2 y entonces tendríamos como resultado lo mismo en ambos casos. Esta misma propiedad asociativa la podemos aplicar para la multiplicación, es decir, yo podría tener aquí a por b y luego por c, y sería lo mismo que yo tuviera a por b por c. Es decir, otra vez, nuevamente por jerarquía de operaciones tendríamos que resolver primero lo que está en el paréntesis y luego con el tercero que está fuera del paréntesis. Podemos utilizar nuevamente un ejemplo para ilustrar precisamente esta situación. Dice que es 3 por 7 por 5. Entonces, si yo los asocio de una manera distinta, es decir, primero el 7 por el 5 y luego lo multiplico por el 3, y aquí es exactamente lo mismo, 3 por 7 y luego lo multiplico por el 5, entonces debe darme lo mismo, que el resultado sería 105. La otra propiedad de los números reales es la propiedad distributiva. En el caso de la propiedad distributiva, lo que
ocurre es que cuando multiplicamos un número por una suma de dos números, obtenemos el mismo resultado. O sea, es decir, vamos a verlo de manera esquematizada. B más C, y luego esto es igual a B más AC. Poniendo un ejemplo, lo que podríamos observar es que, por ejemplo, tendríamos 2 por 3 más 5 es igual a 2 por 3 más 2 por 5. Es decir, en este caso tendríamos 3 más 5, 8, por 2, 16. Y aquí tendríamos 2 por 3, 6, más 2 por 5 sería igual a 16. Entonces, este esquema que estoy mostrando aquí, o que se está mostrando aquí, ocurre mucho en el caso de las multiplicaciones algebraicas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y otro ejemplo pues es precisamente cuando nosotros tendríamos B más C, B más C, todo esto por A. ¿Cómo me quedaría? A por B más A por C. 3 más 5 por 2 es igual exactamente a lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, estas son clasificación de los números reales y algunas de sus propiedades.